El corazón. El corazón se divide para su estudio en corazón derecho y corazón izquierdo. El derecho es responsable de la circulación pulmonar y el izquierdo de la circulación sistémica. Existen 4 cavidades, las 2 aurículas y los 2 ventrículos. La sangre entra a través de la vena cava superior a la aurícula derecha y pasa al ventrículo derecho por la válvula tricúspide. Después es expulsada por la arteria pulmonar, por la válvula pulmonar hacia la aurícula izquierda, llegando con sangre oxigenada y después pasa por la válvula mitral para llegar al ventrículo izquierdo, salir por la válvula aórtica al callado aórtico y con esto al tronco brachiocefálico, subclave izquierda y carótida izquierda. Las válvulas cardíacas se dividen en auriculoventriculares y semilunares. Las válvulas AB son la válvula tricúspide, mitral, y las válvulas semilunares son la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Los ruidos cardíacos son producidos por la apertura y cierre de estas válvulas. El primer ruido comprende la sístole, que es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, tricúspide y mitral, y la apertura de las semilunares. El segundo ruido corresponde a la diástole y es el cierre de las válvulas semilunares y la apertura de las válvulas auriculoventriculares. El foco aórtico se encuentra en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha, y el foco pulmonar se encuentra en la línea paraesternal izquierda en el segundo espacio intercostal, mientras que el foco tricuspidio se encuentra en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal, y el foco mitral en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular.